ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, sin tardar. Gracias por acompañarnos nuevamente en un estudio más que vamos a tener en una respuesta que quiero compartir con ustedes de un comentario que se me dejó por ahí en el video de ¿será destruida la Tierra? En respuesta a un tema preparado en referencia a por qué no es correcta la interpretación que dan los testigos de Jehová a que vamos a vivir en la Tierra, sino que la Tierra será destruida. Entonces se dejó un comentario para ahí y al cual hubo un intercambio de mensajes. No vamos a mencionar la persona, ¿verdad? Sino simplemente creo que es de utilidad y nos ayudaría a todos a aprender un poco más, porque me pareció interesante la forma en que se llevó a cabo esta plática. Y luego, después de mostrarles qué es lo que se habló durante este intercambio de mensajes, vamos a explicar un poquito más, expandir un poco más el tema. Pero la plática la voy a dejar tal como sucedió, ¿verdad? No le voy a añadir, no le voy a quitar, simplemente voy a presentar lo que ahí sucedió, ¿verdad? Lo que se comentó. Entonces, es un poquito extensa, así es que pido de su comprensión y que se quede con nosotros en esta clase, en esta transmisión. Y como le digo, después de que acabe este intercambio, pues vamos a continuar con la clase explicando un poco más en cuanto a restauración y generación. O regeneración, perdón. Restauración y regeneración. En referencia, obviamente, a la tierra. Vamos entonces a la plática. Déjeme ponerlo aquí. La plática que tuve con un testigo de Jehová en YouTube sobre la tierra será restaurada o regenerada. Se dejó un comentario que es el siguiente, así es que tenga paciencia, leámoslo o léalo junto conmigo y luego voy a ir explicando un poco de esto, pero va a ir usted viendo también las respuestas que yo voy a ir dando a cada uno de los mensajes que se me hicieron llegar y después vamos, como le digo, a entrar un poquito más en este tema ya después de que la plática termine y le voy a mencionar cuándo terminó esta plática. Bien. Inicia de esta manera. Mira, también algo está sucediendo aquí que no se está visualizando. Vuelvo otra vez a subir la presentación. Vamos a ver si ahora sí aparece. No, no está cambiando. Me aparece en la pantalla. Bueno, permítame un momento a ver si puedo arreglar este asunto con la presentación. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Déjeme ver. Algo está pasando con el PowerPoint. Que no quiere pasar las diapositivas. A ver, vamos a tratar de nuevo. Creo que ahí está. Ya está listo. Entonces, esa es la primera parte. Esa persona que llamaremos TJ, testigo de Jehová, puso este comentario. Dice: la restauración, léalo conmigo, la restauración de todas las cosas y la tierra nueva. Déjeme, también quítome la cámara para que
para que podamos leer completamente y luego después la voy a activar. Ahí está. La restauración de todas las cosas y la tierra nueva. ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan? ¿Y quién habló de ellas? Qué alegres podemos sentirnos por el hecho de la prometida restauración hubiera de ser. No de las cosas que hubieran hablado políticos y filósofos humanos, sino de las cosas que habló Dios. Esas cosas, por lo tanto, deben ser buenas para toda la humanidad. Deben ser cosas seguras que serán restauradas. Deben ser cosas seguras que serán restauradas. Note lo que dice. Nosotros, te digo, obviamente dice, debemos querer esas cosas, que esas cosas sean, a ver, otra vez, nosotros debemos querer que esas cosas sean restauradas. ¿Por qué? Mejor que cualquier otra persona, nuestro Creador sabe lo que es necesario que se nos restaure. Luego dice, sigue el comentario, pero ¿deseamos nosotros esas cosas? ¿Cómo deseamos contestar a esta pregunta? ¿Y por qué? Y por eso, ¿qué pregunta interrumpe como una inundación en nuestra mente? ¡Wow! No queremos contestar esa pregunta ciegas ignorantemente. Se nos ha dotado del derecho de libre albedrío. Primero deseamos saber cuáles son las cosas envueltas en esta cuestión, a fin de que podamos hacer una selección inteligente e iluminada. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Cómo podemos averiguar que Dios haya hablado de todas ellas? ¿Quién lo oyó hablar? ¿Cuándo habló de ellas? ¿Y cómo? Preguntas como estas interrumpen como una inundación en nuestra mente. Bueno, en la mía no, pero bueno. Merecen que se les den respuesta, que cuenten con el apoyo de una autoridad digna de confianza, la Biblia. ¿Sí? Jesús gobernará sobre la tierra. No. Jeremías fue un profeta y autor hebreo que vivió entre los años 650 y 585 a.C., el cual profetizó un tiempo futuro donde el Hijo de Dios gobernará como rey sobre toda la tierra, estableciendo el juicio y la justicia entre las personas. Esto es el milenio llamado de los testigos de Jehová. Da una cita ahí, Jeremías 23, 5 al 6 y Jeremías 33, 15 al 16. Dicen que ahí está el gobierno de Jesús. Bueno, eso es otro tema el cual no trataremos. Dice, Jesús restaurará todas las cosas. En armonía con Jeremías, el apóstol Pedro, hombre que figuró prominentemente en el primer siglo de nuestra era común, trajo a colación el tema de la restauración de todas las cosas. Y lo hizo en una ciudad cuyo nombre recibe mucha mención en las noticias mundiales de hoy en día. Ay, estos premilenialistas, ¿verdad? Se ha dado el nombre de este apóstol a muchos lugares en la tierra. El hombre era hijo de Juan, de una ciudad en el contencioso Oriente Medio. El lugar donde habló fue el templo de la ciudad de Jerusalén. Hoy no se encuentra en aquel local que el templo construido por el famoso rey Herodes el Grande fue destruido en el año 70 del primer siglo, cuando los ejércitos romanos destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Y el comentario, todavía no acaba lo que él me puso ahí. Dice, ahora en aquel sitio se levanta un lugar de adoración a una creencia religiosa diferente. Pero allá en el tiempo en que habló Pedro, hijo de Juan, faltaban 37 años para que aconteciera aquel suceso que constituyó noticia en el año 70. En una muchedumbre grande de adoradores se habían reunido alrededor de Pedro. Lo que había sucedido con Pedro fue en función de agente, hizo que surgieran preguntas en la mente de estos. Fue en aquella ocasión que el apóstol Pedro anunció la esperanzadora profecía de los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas en tiempo antiguo. Hechos 3, 19, 20 y 21. Ahora bien, ¿por qué no fueron falsos ¿por qué no fueron? Ay, ya se me borró aquí. Ahora bien, ¿por qué no fueron falsos profetas aquellos hombres y cómo se ha conservado lo que dijeron? ¿Y por qué difícilmente puede haber excusas para que no sepamos hoy en día lo que dijeron aquellos hombres
Aquí tenemos la respuesta a nuestras preguntas. Fue en tiempo antiguo, aún antes del tiempo de Pedro, que Dios habló. Fue por medio de sus santos profetas, entre ellos el rey David y el profeta Isaías. Él habló de estas cosas vitales. Fíjese a qué punto lo llevan, ¿verdad? Es en un contexto de restauración que el apóstol Pedro profetizó un cambio de sistema. No, Pedro no dijo un cambio de sistema, pero bueno. De mundo de iniquidad a un mundo de justicia y rectitud, no lo dijo Pedro así. Y la base dicen que es 2 de Pedro 3, 5 al 14. Y al contrario de lo que dice 2 de Pedro 3, Pedro dice que en los días de Noé sucedió un cambio de sistema, pero lo que nos espera es el fin del planeta, del G, la Tierra, no del cosmos como en los días de Noé. Lo mencionan Proverbios 2, 21 al 22, versículo que ya expliqué en los 2 videos que subí. Salmos 37, 22, también ya los expliqué en los videos que subí. Una promesa de palabras de David hablando en referencia a la tierra prometida para su pueblo Israel, herencia que ya poseían porque Dios se le había dado esa herencia a los israelitas. Y a su vez David y Salomón, reyes de Israel, ya poseían esa herencia y querían dejarla a sus hijos. Por eso decían que tenían que mantenerse fieles a Dios, porque Dios también les había dicho en Deuteronomio que si no lo hacían les quitaría esa heredad. Bien, eso lo expliqué en la clase. Luego dice, ¿qué cosa restaurará el Hijo de Dios? Y aquí dice, la tierra, el alimento, y da la cita, ¿verdad? La paz, el mundo animal y su relación con el hombre, y mencionan Isaías, también Deuteronomio lo dice, pero no habla de nosotros, habla del pueblo de Israel. El conocimiento de Jehová, luego el juicio, la justicia y la seguridad, también promesas para el pueblo de Dios, el medio ambiente también, la salud también, el trabajo, y luego lo relacionan con Apocalipsis, ¿verdad? Relacionando la tierra prometida de Israel con la tierra espiritual de Apocalipsis 21. Pero bueno. El trabajo satisfactorio, ellos quieren seguir trabajando, ¿verdad? La adoración a Jehová, otra vez puros pasajes del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos ya los explicamos en las clases, la gran mayoría. ¿Cuál es lo que nos interesa aquí? La tierra, porque es el tema que estamos tratando. La palabra restauración, implica un retorno a una condición anterior, original, normal, sin defecto, o a la restitución de algo que se ha quitado o perdido. Diccionario.com. De ahí la sacó de esa referencia, que la palabra restauración implica un retorno a una condición anterior, original, norma, etcétera, etcétera. Ahí está en su pantalla. Bien, yo pensé que lo había escrito esta persona, que había escrito él mismo todo esto por él, pero no. Me puse a buscar lo que él, porque las palabras que utilizó y la forma, la estructura como se escribe, pues es muy rara, ¿verdad? Entonces copié algunas partes y nada más con ponerlas en Google, pues me llevó directamente a la página de los Testigos de Jehová. ¡Y oh, sorpresa! Que simplemente hizo copiar y pegar. Copió una parte de este tratado de los Testigos de Jehová, de la página de los Testigos de Jehová. Ahí está la página. Las cosas que habló Dios, y le hice un copy y paste, ¿verdad? And paste. Copió y pegó, y me lo pegó ahí en YouTube. Bueno, vamos a darle respuesta al tema que estamos tratando. Voy a responder en cuanto al tema que yo traté, no en cuanto a todo lo que trato ahí, sino el tema que yo hablé, que es la Tierra, el globo terráqueo. Vamos entonces a cómo continuó esta plática. Yo respondo, gracias por su comentario. Wow, mi amigo, creo que usted tiene muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué fe profesa usted? Porque hasta el momento no sabía si era testigo de Jehová, si era pentecostal, si era evangélico, porque estas doctrinas las tienen muchos de esos grupos, ¿verdad? Entonces, lo más correcto es preguntarle, ¿verdad? ¿Qué fe profesa usted? ¿De qué denominación es?
Y en base a que en el escrito nos inunda de preguntas de a quién lo hizo, cómo lo hizo, esto inunda nuestra mente y hace una serie de cuestionamientos, pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, sin dar una respuesta. Por eso dije, tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Usted menciona constantemente que restaurará. Y dice que restauración se refiere a un retorno a una condición anterior, que es la última diapositiva que pregunté, la última parte del escrito. Normal, sin defecto de la tierra. Deme los pasajes donde diga que Jesús restaurará la tierra física en referencia al globo terráqueo. En el Nuevo Testamento, por favor. Por favor, compártame esos pasajes que hablen de que la tierra, el globo completo terráqueo, va a ser restaurado. O sea, que esta tierra que vivimos va a ser limpiada y va a ser restaurada. ¿Dónde dice eso? ¿Verdad? Compártame, por favor, esos pasajes. Porque, le aclaro, ¿verdad? Si su base es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, habla de la destrucción del orden existente, cosmos. 1 Pedro, ¿verdad? Del cosmos en los días de Noé. Y no habla que Dios lo restauró, sino que destruyó completamente ese orden. ¿Ok? Luego en los versículos siguientes, de a partir de 2 de Pedro 3, 6 en adelante, no se vuelve a mencionar la palabra cosmos, sino la palabra G, o la palabra tierra, en referencia al mundo, a la tierra física, no al orden, no al cosmos. De la destrucción de la tierra, no un cambio de sistema, sino ya Pedro ya no nos habla de un cambio de sistema como en los días de Noé, sino nos habla de la destrucción de la tierra misma, G, no el cosmos. Así que deme por favor un pasaje donde diga que Jesús restaurará la tierra en relación no al cosmos, sino al globo terráqueo. No hay, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, por favor. Sigo pidiendo este pasaje. Luego, otro de los pasajes claves que ellos utilizan es Mateo capítulo 5, versículo 5. Y este lo expliqué o se lo expliqué porque en el video no abordé la explicación a este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 5, le digo, mi amigo, te equivocas ignorando el contexto. Porque note lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Se lo voy a leer mejor en la versión de los Testigos de Jehová, pasta negra. Mateo capítulo 5, versículo 5, porque ahí nada más puse notas, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Y él hace referencia a Mateo 5:5 en sus escritos, ¿verdad? En el escrito que me mandó, el que hizo copiar y pegar. Entonces yo le pregunté, tenemos que preguntar al contexto a qué se refería el Señor cuando hizo mención a la palabra tierra. En Reina Valera dice que los mansos heredarán la tierra, las personas de un carácter apacible heredarán la tierra. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refería el Señor? ¿A esta tierra que habitamos hoy? ¿O a cuál tierra van a heredar los mansos? Bueno, para poder llegar a la conclusión correcta, lo que quiso decir el Señor, entonces tenemos que tomar el contexto, pasajes antes y pasajes después, para poder entender por qué el Señor usó la palabra tierra. Porque los testigos de Jehová van buscando nada más dónde aparece la palabra heredarán la tierra y dicen, aquí está, vamos a vivir en la tierra, y dan por hecho que se refiere a esta tierra en la que estamos viviendo y pisando hoy en día. Cuando no es así. De hecho, hay 3 palabras en griego para tierra en el Nuevo Testamento, con diferentes significados. 2 de ellas, cosmos, que es nada más en referencia al orden, no al planeta, y tierra, que es en referencia a la tierra. Bien. Entonces, le digo, ¿a qué tierra es la que habitamos hoy? ¿A eso se refiere el Señor? Dejemos que el Señor mismo en el contexto nos aclare lo que dice en Mateo capítulo 5. Y iniciamos en el versículo 3. En el versículo 3 dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos tendrán el reino de los cielos. Entonces los pobres en espíritu tienen el reino de los cielos. Luego el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ok. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ok. Versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos
por causa de la justicia, ¿verdad? Ellos recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados los que son vituperados por causa de la palabra, ¿verdad? Porque ellos tienen grande galardón en los cielos. Ok, entonces tenemos reino de los cielos, luego tierra, luego ver a Dios, luego reino de los cielos, luego galardón grande en los cielos. Note cómo queda en el medio del sándwich, heredarán la tierra. Entonces, ¿de qué tierra se estaba refiriendo el Señor? ¿A esta tierra en la que vivimos? ¿O lo son en sentido figurado? ¿Cómo lo utilizó el Señor? Porque dice reino de los cielos, tierra, verán a Dios, reino de los cielos, galardón grande en los cielos. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo tierra? ¿A cuál tierra? ¿A esta tierra? ¿O la que dice Pedro? Tendremos cielos nuevos y tierra nueva, totalmente nuevos, ¿verdad? Nuevos en calidad, nunca antes visto, nunca antes utilizados, no renovados, no reconstruidos. ¿Se referiría a esa nuevo cielo, nueva tierra celestial? Pues en el contexto sí, ¿verdad? Le pongo en el escrito, así que según Jesús en el contexto, la tierra que heredaremos es el reino de los cielos, porque dice, ¿verdad? Los pobres en espíritu heredarán, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra, pero también nos dice las otras características, ¿verdad? Las demás personas con características diferentes a ser mansos, nos puso, déjeme, estoy aquí buscando algo. El Señor menciona, por ejemplo, en el versículo 3, los mansos, ¿verdad? Habla del reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, esa tierra y ese nuevo reino celestial la heredaremos, ¿quiénes? Versículo 3, los pobres en espíritu. Versículo 5, los mansos. Versículo 8, los de limpio corazón. Versículo 10, los que padecen persecución. Versículo 11 y 12, los que son vituperados por causa de la justicia. Esto en armonía con 2 de Pedro 3, que recibiremos cielos nuevos y tierra nueva, completamente. No unos físicos como sino diferentes. Así como el pueblo de Dios recibió la tierra de Canaán, una región, ¿verdad? Delimitada por fronteras, un país, un territorio. Bueno, nosotros no vamos a recibir un territorio físico, sino un cielo nuevo y una tierra nueva. Y se le llama el reino celestial, el reino de los cielos, donde vamos a poder ver directamente a Dios. Entonces, así que según Jesús, en el contexto, la tierra que heredaremos es el reino de los cielos. Esa tierra nueva en el reino celestial heredaremos los pobres en espíritu, los mansos, los de limpio corazón, los que padecen persecución, los que son vituperados. Esto en armonía con 2 de Pedro 3. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, no cielos y tierras reconstruidos ni restauradas. De lo contrario, usted tendría que admitir que solo los mansos, y esto es importante, déjeme quitar nuevamente mi camarita. De lo contrario, usted tendría que admitir que solo los mansos heredarán la tierra. Y no podrán heredar la tierra de la que hablaba Jesús en Mateo 5. No la podrán heredar los pobres en espíritu. No podrán heredar la tierra de la que hablaba Jesús los de limpio corazón. No podrán heredar esa tierra que hablaba Jesús los que padecen persecución por causa de la justicia. No podrán heredar esa tierra los que son vituperados por causa de su nombre. Porque dice específicamente Jesús quiénes van a heredar esa tierra. Y son los mansos heredarán la tierra. ¿Ok? Ahora, este es el argumento, ¿verdad? ¿Está usted dispuesto a mantener esta interpretación? ¿Que solamente los mansos van a heredar esa tierra que Jesús decía? O sea, los pobres en espíritu, no los que padecen persecución, no los de limpio corazón, no, solamente los mansos. Ahora, si dice no, todos ellos lo van a heredar. Entonces si dice que todos los demás también heredarán esa tierra de la que hablaba Jesús, entonces la tierra de la que hablaba Jesús es el reino de los cielos. Porque en todas las demás ocasiones dice que ellos heredarían algo referente al reino de los cielos. Entonces esa tierra Jesús la utilizó en el sentido de referirse al reino de los cielos. Entonces si no, tienes que aceptar la otra interpretación. Solamente personas mansas van a heredar la tierra de la que habló Jesús. Si no, pues entonces, si no aceptas eso, si dices que también los pobres en espíritu y los demás, entonces esa tierra de la que hablaba Jesús es el reino celestial, no esta tierra física.
vuelvo a decir, bien, deme por favor un pasaje donde diga que Jesús restaurará la tierra en relación al globo terráqueo en el Nuevo Testamento, por favor. Ahora, en mención de todos los pasajes que citó del Antiguo Testamento, dice, en cuanto a los pasajes del Antiguo Testamento, ya muchos de ellos los expliqué en el video. Y en un video más que subiré hoy a las 9. Esto fue antes de subir el segundo video de la tierra. Será destruida la explicación. Por si gusta verlo. Y discúlpame, amigo, todos los pasajes del Antiguo Testamento, ley del Antiguo Testamento, no son ley para nosotros. Muchos de los pasajes que atribuyes a tu base bíblica son promesas para Israel, no para nosotros. Otro tanto de esas citas que diste del Antiguo Testamento ya se cumplieron bajo el Nuevo Testamento. Recordándole también que usted y yo somos gentiles y estamos bajo un mejor pacto, nuevo pacto sobre mejores promesas. Esto lo puede ver en Hebreos todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, hablando de este nuevo pacto en el cual los gentiles entramos, ¿verdad? Que estamos con nuevas promesas. Le doy una cita, nada más por mencionar una cita, Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo, porque respondiéndoles dice, usted puede seguir leyendo ahí. Entonces tenemos un mejor pacto con mejores promesas y un pacto sin defecto, no como el anterior, que tenía deficiencias. Luego mencioné Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 31, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Gálatas 4 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Déjenme quitar otra vez la camarita. Dice, versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Versículo 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Hay dos pactos diferentes de Dios con el hombre. Uno en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y hoy en día. El uno proviene del monte Sinaí, el cual son hijos para esclavitud. Ese pacto del Antiguo Testamento de esta alegoría de la esclava es un pacto para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahora seguimos. Déjenme enviar aquí. Seguimos leyendo. ¿Dónde está? Junto con sus hijos, está en esclavitud. Agar, la sierva, está en esclavitud. El Antiguo Testamento nos lleva a esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Okay? Del nuevo pacto, de la nueva promesa, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿verdad? Aquellos que quieren hacer el Antiguo Testamento atacan a los que están bajo la promesa del Nuevo Testamento y dicen, no, también se tiene que cumplir, como los judíos, ¿verdad? Hacían con Jesús y con los apóstoles. Diciendo, es necesario también guardar la circuncisión para ser salvo. No, ya no era necesario porque eso es antigua ley, antiguo pacto. Entonces dice, versículo 30, ¿mas qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué nos está diciendo? Ya deja de cumplir el Antiguo Testamento, ya deja de basar tus creencias en el Antiguo Testamento, porque no van a heredar esas promesas con las promesas hechas al hijo de la libre, con las promesas del Nuevo Testamento. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Ya no tenemos que estar en esclavitud obedeciendo el Antiguo Testamento, sino obedeciendo el Nuevo Testamento, porque estos son dos pactos, dice claramente el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora,
¿En qué ley, pacto, testamento está basada su fe? ¿En la esclava o en la libre? Le hago yo esta pregunta a esta persona. ¿Usted está basado su fe en el Antiguo Testamento o está basada su fe en el Nuevo Testamento? ¿Es su fe basada en la esclava, para esclavitud? ¿O está basada en Isaac, en el hijo de la libre? ¿En cuál? Si es en el hijo de la libre, entonces eche fuera a la esclava y a su hijo. Ya deje de estar basando su fe en el Antiguo Testamento y échelo fuera. Porque esta ley, el Antiguo Testamento, no va a heredar junto con el hijo de la libre, Nuevo Testamento. Así que mi amigo, gracias por su comentario, pero no estoy de acuerdo en la forma que traza las Escrituras. Esperaré el pasaje que diga que Jesús restaurará la tierra en referencia al globo terráqueo y por supuesto este pasaje bajo la ley de la libre, la ley del Nuevo Testamento. Espero también que me comparta su fe, a qué denominación acude. Saludos y Dios le bendiga. Luego viene la respuesta de su parte. Dice, Iglesia de Cristo Denton. El apóstol Pedro anunció un cielo nuevo y una tierra nueva, 2 Pedro 3:13. Pero pasas por alto que el mismo apóstol Pedro anunció también la restauración de todas las cosas. Y me da una cita, Hechos 3:19 al 21. Es obvio, o sea, 2 Pedro 3:13 no apoya la idea de los testigos de Jehová. Entonces dice, no, pero entonces ¿por qué Pedro dijo esto? Típico de los testigos de Jehová, abandonan el argumento y van a otro pasaje. Bueno, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Esta fue toda la respuesta que obtuve. No obtuve la respuesta a qué fe profesa, si se basa en el Antiguo Testamento, Nuevo o Antiguo Testamento, nada de eso, solamente esto que estoy pasando por alto, que en 2 Pedro 3:13, el cielo nuevo, la tierra nueva que dijo Pedro, sí, dijo eso, pero en Hechos 3:19 al 21, como si Pedro se contradijera, como si Pedro en Hechos dijo una cosa, 2 Pedro 3:13, y luego Hechos 3:19 Pedro dijo otra cosa más importante, como diciendo Pedro, ay, me equivoqué, lo que dije en 2 Pedro 3:13 no es así, es como lo estoy diciendo en Hechos 3:19 al 21. No, así no se interpreta la escritura, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 3 versículos 19 al 21. Esta es mi respuesta. Creo que no entendiste mi petición. Te pedí un pasaje donde dijera que esta tierra, en referencia al globo terráqueo, sería restaurada. ¿Y qué me das? Un pasaje que habla de la promesa de restaurar nuestra comunión con Dios en Jesús a través de su sacrificio. El pasaje de Hechos capítulo 3 versículos 14 al 26 no dice que Dios restaurará esta tierra, este globo terráqueo. Y si lo dice, por favor dime dónde, porque yo no lo encuentro en este pasaje. No lo veo, ¿verdad? Le puse. Si tu base es que el apóstol Pedro anunció junto con los profetas, ¿verdad? O sea, decir, no, pero el apóstol Pedro, fíjese lo que dice. Los profetas habían dicho que Jesús restauraría la tierra. Bueno, si eso es lo que está diciendo Pedro, vamos a ver si a eso se refiere Pedro, ¿verdad? En este pasaje. Porque eso lo mencionó porque supuestamente este pasaje prueba o es prueba de que la tierra será restaurada. Ahora, si esta es tu base, que Pedro anunció junto con los profetas, miremos el contexto a qué se refiere estas palabras de Pedro y cuál es el mensaje de esos profetas o a qué parte de todo lo que dijeron esos profetas hizo referencia a Pedro. Porque Pedro no mencionó todas y cada una de las palabras de todos los profetas. Hizo una referencia a algo específico que dijeron algunos profetas. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué estaba hablando Pedro. Y esto es algo que los testigos de Jehová no hacen. Simplemente aceptan lo que les dice la organización. Estudien el contexto. Lean el contexto. ¿De qué estaba hablando Pedro? ¿De restaurar la tierra? Vamos a ver que Pedro no estaba hablando de eso. Pedro hablaba de Jesús. Sigamos ahí mismo en ese pasaje en Hechos. Ahí mismo en Hechos, si usted mira en el versículo 13, notará, y nada más hice una acotación ahí, ¿verdad? Rápida. En Hechos capítulo 3, versículo 13, habla de Jesús. En el versículo 14 dice, ustedes entregaron al santo y justo, en referencia a Jesús, sigue hablando de Jesús. Versículo 15, y ustedes matasteis o mataron al autor de la vida,
¿A quién se refería? A Jesús, porque venía hablando de Jesús. Luego en el versículo 16, por la fe en su nombre, Jesús, ¿verdad? Sanamos a este hombre, dice ahí en el versículo 16. Entonces, Pedro sigue hablando de Jesús. Entonces, en el contexto desde el versículo 13 al 16, el punto a tratar de Pedro es en referencia a Jesús, no a la tierra reconstruida, sino a Jesús y a cómo mataron a Jesús y que por la fe en su nombre es que ha sido sanada esa persona. Ustedes lo entregaron. Pedro hablaba de Jesús y hablaba en referencia a Jesús, no estaba hablando de la tierra. Ahora, digamos en el contexto. Ahora viene la parte más importante, le pongo por ahí, ¿verdad? Versículo 18. Dice Pedro, déjenme voy a Reina Valera y se lo leo aquí en mi Reina Valera. Hechos capítulo 3. Versículo 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cosa había anunciado Dios por boca de todos sus profetas? ¿Qué cosa? Hago una pregunta ahí. ¿Qué es lo que Dios anunció por boca de sus profetas? Dejemos que Pedro no lo diga. ¿Será acaso que lo que Dios anunció por boca de sus profetas y a lo que se refería Pedro era la restauración del globo terráqueo? ¿Que sería restaurado? No. ¿Qué es a lo que hace referencia Pedro? Todo lo que dijeron los profetas, ¿a qué se refería Pedro? Dice el versículo 18. Que Jesucristo había de padecer. ¿A qué estaba refiriéndose Pedro que dijeron los profetas? ¿Que la tierra sería restaurada? No. Pedro fue a los profetas para traer las profecías en cuanto a Jesús. Porque el tema que estaba tratando Pedro era en cuanto a Jesús. Ustedes mataron al autor de la vida. Este Jesús, ¿verdad? Mas vosotros ignoráis al santo, al justo, versículo 14. Y pidieron que se les diera un homicida, ¿verdad? Barrabás en lugar de a Jesús. Dice, Dios cumplió por boca de sus profetas. ¿Qué cumplió? ¿Qué cosa? ¿Está hablando del globo terráqueo que sería restaurar la tierra? No. Está hablando de que dice el versículo 18. Por boca de sus profetas, ¿qué? Que Jesucristo había de padecer. Versículo 19. Así es que por eso, porque se ha cumplido lo que por boca de sus profetas Dios mandó decir que Cristo tenía que padecer, así es que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y conviértanse para que sean borrados nuestros pecados. ¿Y en quién son borrados nuestros pecados? En Jesús. De ese que hablaron los profetas, dice Pedro. De eso estaba hablando Pedro en el contexto. Versículo 20. Dice el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. ¿Qué anunciaron los profetas antes? ¿Que la tierra sería restaurada? ¿Eso estaba haciendo referencia a Pedro? No. A que Jesucristo sería enviado. ¿Qué anunciaron los profetas según Pedro? Que Jesucristo sería enviado. Ahora el versículo 21, que es el versículo clave, le pongo ahí, lo tratamos en un minuto, lo prometo. Ahorita estamos viendo el contexto. Versículos antes, versículos después. ¿Verdad? Entonces, dejémoslo un momento. Ahorita regresamos, es una promesa, vamos a regresar. Versículo 22. ¿Qué dijeron esos profetas a los que hacía referencia Pedro? ¿Qué comentaban? ¿Qué decían? ¿Por qué Pedro los citó a estos profetas? Bueno, fíjese lo que dice. Le voy a leer el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, ahora está citando a Moisés, Moisés es considerado un profeta. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés? A Jesús. ¿De quién estaba hablando Pedro? De Jesús. ¿Ok? A él debemos oír. ¿A quién debemos de oír? A Jesús. Es lo mismo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, escúchenlo, a él oír. ¿Ok? Entonces, esa profecía, eso que dijeron los profetas, no está hablando Pedro de la reconstrucción del mundo. Pedro está hablando
de que el Mesías había de venir. Eso dijeron los profetas. A eso se refirió Pedro en el contexto. De eso estaba hablando. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Luego en el versículo 23 dice lo siguiente: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Cuál es ese profeta? Jesús. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días, Pedro? ¿De qué? ¿De que la tierra va a ser restaurada, Pedro? Dínoslo. No, estos días de que Jesús habría de venir, estos días de que Jesús habría de padecer. Por eso tenemos que arrepentirnos y convertiros, ¿verdad? Eso es lo que estaba hablando Pedro. Ahora el versículo 25. Dice: vosotros sois hijos vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería esto? Bueno, si vamos a Gálatas, dice que Cristo es la simiente, ¿verdad? Que levantó Dios. Sigue hablando Pedro de Cristo. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. ¿De quién sigue hablando Pedro? Que dijeron los profetas, que profetizaron por boca. Dios hizo estas profecías por boca de sus profetas, dice Pedro. ¿Cuáles profecías, Pedro? Hablando en referencia a su Hijo, a Cristo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué? Para que nos convirtiéramos de nuestra maldad. Entonces, en el contexto, ¿de qué está hablando Pedro? De la venida de Cristo, del Mesías. Todo lo que los profetas dijeron, bueno, algunos de los profetas, porque no menciona a todos, ¿verdad? Pero menciona a algunos, hablaban en referencia a Cristo. Ahora, sería sumamente absurdo pensar que Pedro venía hablando desde el versículo 14 de Jesús. Los profetas dijeron esto en cuanto a Jesús, hay que arrepentirnos de Jesús. Llegamos al 21, ahí habla de la tierra que va a ser restaurada. Y luego Jesús, por eso tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados en Jesús. Todos se quedarían: Pedro, ¿nos vienes hablando de Jesús y luego saltas a la tierra? ¿Qué relación tiene eso? Estamos hablando de otro tema. No, en el contexto Pedro está hablando de Jesús. Y cómo en Jesús usted y yo somos reconciliados con Dios. Restauramos esa relación que tenemos con Dios que la rompió el pecado. Por eso tenemos que convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Por eso Pedro nos dijo en el versículo 26, para que cada uno se convierta de su maldad. Y luego en el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque dice en el Antiguo Testamento que nuestras maldades nos separan de Dios, el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que se restauró? Según Pedro, en el versículo 21, se restauró nuestra relación con Dios. Porque en Cristo nuestros pecados fueron borrados, limpiados. Espero que me entienda. Por eso le pedí un pasaje que habla de la tierra, ¿no? De cómo hemos sido restaurada nuestra relación con Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces, todos estos pasajes en el contexto, y sin olvidar el 21, que lo vamos a tratar, que trataremos enseguida, ¿Pedro hablaba de restaurar al mundo globoterráqueo? No. ¿O será acaso que Pedro estaba hablando de que lo que dijeron los profetas era en referencia a Cristo? Sí, Pedro está hablando de lo que dijeron los profetas era en referencia a Cristo en este pasaje, Hechos 3. Y su venida, y de cómo restauraría Cristo, o cómo sería restaurada nuestra relación con Dios en Cristo, y serían borrados nuestros pecados en Cristo. Está en el versículo 19 y versículo 26. Así que le digo, creo que en el contexto no ayuda a tu causa, mi amigo. No ayuda. Me diste un pasaje que no tiene nada que ver con lo que tratas de probar. Obviamente está profetizado que el Mesías vendría y es en él que tendríamos la redención, que sería otra vez restablecida esa unión con Dios, ¿verdad? Que había sido rota por el pecado.
Ahora vamos al versículo 21. Vamos a ver el versículo 21. El versículo 21 dice lo siguiente. Dice Hechos 3:21. A quien de cierto, está hablando de Cristo, ¿verdad? De cierto, ¿a quién? De Cristo, es todo lo que está hablando es Cristo, Pedro. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. ¿Lo recibió o no lo recibió a Cristo el cielo? Sí. Dice la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? ¿De qué estaba hablando Pedro? ¿Del mundo? No. Dice, ya vimos que hablaba de la restauración de nosotros, que nos separaba de Dios con el pecado que nos separaba de Dios y restauró esa comunión con Dios en Cristo. Dice, por boca de sus santos profetas, nuevamente aclara. ¿Y a qué profetas citó Pedro? Bueno, dice el versículo 18, Dios ha cumplido lo que había anunciado antes por boca de sus santos profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, todas estas cosas hacen referencia a las profecías de Cristo, no al mundo que sería destruido. Lo está diciendo por boca de sus profetas. Y acá vuelve a decirnos otra vez, lo que habló Dios por boca de sus santos profetas. Pedro, ¿qué habló Dios por boca de sus santos profetas? La respuesta está en el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. De eso está hablando. ¿Ok? Que ha sido desde tiempo antiguo. Pues sí, desde tiempo antiguo. Es más, desde Génesis 3:15 se hace una profecía en cuanto a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Hablando proféticamente. Así es que, pues sí, Pedro estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Que restauraría las cosas. Jesús sí fue recibido en el cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco, ¿verdad? Fue recibido arriba en el cielo y una nube lo ocultó de su vista. Y luego se aparecen dos varones al lado de los apóstoles y dice, este Jesús que habéis visto ir al cielo, así lo vas a ver venir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando el versículo 21? De restaurar nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, que es lo que sus santos profetas han dicho siempre, desde siempre. ¿Se refiere este pasaje de Hechos capítulo 3, versículo 21, a que la tierra sería restaurada? No, mi amigo, no se refiere a eso. No, Pedro hablaba de las profecías en cuanto a Jesús. Ahora, ¿qué cosas habló Dios por medio de los profetas según Pedro? Pues la respuesta ya se la dije, está en el versículo 18. También otra respuesta está en el versículo 22. De nuestro pueblo levantará Dios profeta, ¿verdad? Y tienen que oírlo a él, porque si no lo oyen van a ser cortados de su pueblo. Ahora, por otra parte, quizás tú estás enfocado en que dice todas las cosas, y todas son todas, el mundo y todo. No, la palabra todo y todas están limitadas a un contexto, ¿verdad? La palabra todo y todas están limitadas a un contexto de que se habla, no a la que uno quiera. Por ejemplo, Filipenses 4:13, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Usted dirá, pero dice todo, no dice todas. Bueno, ¿qué te parece la palabra toda? También en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los árboles son criaturas, ¿le vamos a predicar el evangelio a los árboles? Los animales son criaturas, ¿le vamos a predicar el evangelio a los árboles, a los animales? Las montañas son creaciones de Dios, entonces ¿le vamos a predicar el evangelio a ellos? Obviamente no, se refiere en el contexto limitado todas a quienes pueden entender y obedecer el evangelio. Así es que igual aquí la palabra todo, ¿verdad? Está limitado a un contexto. Podríamos hacer las preguntas, ¿podía Pablo volar? Pues no podía volar. ¿Podía Pablo atravesar paredes? No. ¿Podía Pablo hacerse invisible? No. Pero el pasaje dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podría Pablo levantar 100 toneladas en una mano y 500 en otra? Pues no. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, porque el pasaje tiene un contexto. Y el todo que se refiere el apóstol ahí en ese pasaje, en Filipenses 4:13, si usted lee el contexto entenderá que se lee a todo en referencia a que sé vivir con mucho en abundancia y también con escasez, ¿verdad? Sé tener y sé no tener, a ese todo se refiere.
a esa totalidad de tener mucho, ese rango, ¿verdad? De tengo mucho para comer, para mantenerme, o tengo muy poco. Todo eso, en cualquier área de esa, sea muy poco o sea mucho, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza, a pesar de que haya escasez. Es de eso que estaba hablando. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar también aquí cuando dice todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Todo absolutamente? ¿Sin que salga algo? No, se refiere al todo que estaba tratando Pedro. ¿Todo en cuanto a qué? Bueno, todo en cuanto a lo siguiente. ¿De qué hablaba Pedro? ¿A cuáles todas se refería Pedro en el contexto de Hechos 3, 11 al 26? A todas las profecías que hablaban en cuanto a Jesús, dichas por bocas de los profetas. Todo en cuanto al perdón, o a todas las bendiciones en cuanto que tenemos en el perdón de pecados en Cristo. Todas en cuanto a que sería recibido en el cielo, esas profecías que se habían hecho y esas promesas. Todas en cuanto a que en Jesús podemos convertirnos de nuestra maldad y pueden ser borrados nuestros pecados a través de su sacrificio. A ese todo de lo que hablaban desde los profetas hasta lo que cumplió Jesús y lo que se sigue predicando hoy en día. Todo eso, ¿verdad? Así que como miras, mi amigo, este pasaje no habla de la restauración del planeta Tierra, sino del cumplimiento de nuestra redención a través de su Hijo, redención de Dios, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo para con nosotros. De eso habla. No habla de que la Tierra sería restaurada. Sigo en mi respuesta de nuevo. Por favor, deme un pasaje que hable de la restauración de la Tierra en referencia al globo terráqueo, no de ser reconciliados con Dios en Jesús, por favor. Seguiré esperando el pasaje. Saludos y bendiciones. Viene la siguiente respuesta. Responde, Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6 habla del futuro gobierno de Jesús sobre la tierra. Y Mateo 19, 28 al 30 de la regeneración. Otra vez, ahora ya cambió de palabra, si usted lo notó. Cambió de restauración y ahora dice que su base es la regeneración. No es lo mismo. Restauración y regeneración, ¿eh? Vamos a ir a las palabras griegas. Ok, me da dos citas y no me explica más. Nomás dice Jeremías 23, 5 a 6 habla del futuro gobierno de Jesús sobre la tierra. Mateo 19, 28 al 30 de la regeneración. Tratando de decir o insinuar que Jeremías 23, 5 al 6 es la profecía cumplida en Mateo 19, 28 al 30. Ok, pienso que esa es la idea porque no explico más. O solamente que se refiera a, trate él en su mente que entienda que Jesús, mire, fíjese, gobierno de Jesús sobre la tierra. Para empezar de ahí ya empezamos mal. Ya son la idea de premilenialismo, ¿verdad? De que Jesús va a venir a gobernar por 1000 años. Es otro tema que tenemos que tratar, que también está equivocado de los testigos de Jehová. Por eso sus bases están todas movidas, ¿verdad? Por eso hacen este tipo de interpretaciones tan rebuscadas y fuera de contexto, porque si lo toman en el contexto, la Biblia no va a decir lo que ellos pretenden, ¿verdad? Con sus falsas doctrinas. Entonces dice que el gobierno de Jesús es la regeneración. Ok, esta es mi respuesta. Y vamos a explicar más a fondo. Simplemente respondí de esta manera para ayudarle un poco. Dice, mi amigo, erráis ignorando las escrituras y el contexto de cada pasaje. Ahora, con el fin de ayudarte, o sea, esa es mi intención, ayudarlo a él a que escudriñe los mismos pasajes que él me da, ¿podrías tú explicarme a quién se dirige el pasaje de Jeremías 23, 5 al 6? ¿Por qué se dijeron esas palabras? ¿Qué era lo que pasaba en el contexto? ¿A quién Dios hizo específicamente esa promesa de Jeremías 23, 5 al 6? ¿Cumplió Dios ya esa promesa o no la cumplió según el contexto? Mi amigo, si tan solo leyeras el contexto, te sorprenderías de lo errado que está usted en su conclusión. Ahora, yo estoy diciendo, tú me diste el pasaje, explícamelo, porque yo no entiendo cómo unes estos dos pasajes. No hay manera de unirlos, no quedan. Al menos explícanos en el contexto, ¿verdad? ¿Por qué dijeron estas palabras? ¿Qué pasaba en el contexto? ¿A quiénes Dios hizo esta promesa? En ese contexto dice que Dios establecería un milenio, un gobierno milenal. No lo dice en el contexto. De Jeremías 23, 5 al 6, no aparece. No aparece tal cosa. En Mateo nos dirá que va a haber un reino milenal. No, tampoco.
Tampoco nos lo dice. Entonces, ¿cómo une estas ideas? ¿Cómo las liga? ¿Nomás por una palabra que le suena que puede ir junto con este pasaje? No, así no se estudia la Biblia, mis amigos. Tomen en cuenta el contexto, ¿verdad? Y eso con el fin de ayudarlo a él. Esperaba que me diera una respuesta. Luego, nuevamente, mi amigo, ignorando las escrituras del contexto de cada pasaje. En cuanto a Mateo 19, 28 al 30. Explícame, por favor, ¿dónde dice que el mundo, en referencia al globo terráqueo, será restaurado en Mateo 19, 28 al 30? ¿Dónde lo dice? ¿O cómo llegas a esa conclusión, verdad? Explícamelo. No nomás me lances el pasaje, explícame por qué dices eso. Porque el pasaje no lo dice. No lo miro por ningún lado yo. Ayúdame, por favor, ¿dónde lo dice? Porque yo no lo miro. Ahora, yo te pregunto, ¿de qué habla el contexto de Mateo 19, 28 al 30? ¿Lo sabes? ¿Sabes a qué regeneración se refería Jesús? Que no está hablando de restauración, está hablando de regeneración. ¿A qué se refería Jesús con regeneración? ¿Lo sabes? ¿O por qué me citaste ese texto? Sigue mi respuesta. Porque Jesús nunca mencionó un globo terráqueo regenerado. ¿O será que solo repites lo que te han dicho que tienes que creer en tu organización los testigos de Jehová? ¿Verdad? El copy y paste. ¿Verdad? Copiar y pegar. Estos me dicen que tengo que creer y le lanzo los versículos a medio mundo. No, así no. ¿Y qué tal si los testigos están equivocados? ¿Y qué tal si los siervos fieles y discretos están engañando? Hay que analizar el contexto. Así que, mi amigo, sigo esperando el pasaje donde diga que el globo terráqueo será regenerado. Por favor. Saludos y bendiciones. Y sigo esperando respuesta. No llegó respuesta ya. Se acabó la plática, ¿verdad? El intercambio. Bien. Vamos entonces a explicar un poquito más estas cosas que trataba con él, ¿verdad? Con esta persona, en este intercambio de mensajes. Primero vamos a las definiciones, ¿qué les parece? Vamos a tratar un poco este tema de la regeneración y de la restauración de todas las cosas. Vamos a ver primero las definiciones. Primero, la palabra restauración en el Nuevo Testamento, Apocatastasis G605, hace referencia, restauración, a poner un orden, como él decía, ¿verdad? Un orden de vuelta, de nuevo, una reconstrucción, una restauración, una restitución, así como dice en Hechos 3:21. Fuimos restituidos. Se restauró nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora, la palabra regeneración es totalmente diferente a restauración. Regeneración, palingenesis, G3824, viene de renacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento. Y en esto concuerdan Vine, Strong, todos los eruditos, los diccionarios del griego, ¿verdad? Más reconocidos. Tugin, entre otros, ¿verdad? Muchos estuve checando, concuerdan que la palabra regeneración no es restauración. Regeneración es un nuevo nacimiento, pero en sentido espiritual. ¿Ok? Restauración es reconstruir o volver a poner un orden que antes estaba y luego ya no estuvo y luego se volvió a poner. Pero regeneración es nacer de nuevo, hacer todo nuevo otra vez. No reconstruir, no restaurar algo quebrado, no pegar algo que estaba roto, no. Algo nuevo, pero en sentido espiritual. El renacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. La palabra griega regeneración aparece 2 veces en 2 pasajes del Nuevo Testamento. Uno de ellos, el que él me citó, Mateo 19:28, en la regeneración, dice Jesús. Y el otro en Tito 3:4 al 5. Al menos fue los que yo encontré. Estuve buscando y buscando. Fueron los únicos 2 que yo encontré en cuanto a la palabra regeneración.
¿Ok? Entonces, ¿qué es regeneración? Esta persona o los testigos de Jehová piensan que regeneración es sinónimo de restauración. No es lo mismo. ¿Ok? Tiene significado diferente. De hecho, la palabra griega es diferente. No es lo mismo restaurar que regenerar. ¿Ok? Regeneración es una cosa, restauración es otra. Sigamos entonces. Viendo que hay estas dos diferencias, la Escritura nos dice que los cristianos, para sorpresa de los testigos de Jehová, ya fuimos regenerados en el bautismo. Ya fuimos regenerados, ya nacimos de nuevo. ¿Ok? Dice Mateo 19:28, Jesús le dijo, de cierto le digo que en la regeneración. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque Jesús todavía estaba con vida, todavía no entraba en vigencia el bautismo del nuevo pacto, donde seríamos regenerados. Por eso dice Jesús, en la regeneración, que todavía no está en vigencia, porque recordemos Hebreos capítulo 9, versículos 15 en adelante, el antiguo pacto dejó de tener validez con la muerte de Cristo en la cruz, y cuando Cristo muere en la cruz, entra en vigencia el Nuevo Testamento, las nuevas leyes. Dice, de cierto digo que en la regeneración, en el nuevo nacimiento espiritual, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. ¿Qué está en la mente de un testigo de Jehová? Trono, la palabra trono. Siempre pensando desde el punto de vista físico. Por eso ellos miran regeneración, su mente va a lo físico. La tierra va a ser reconstruida. No, mis amigos, está hablando en sentido espiritual. Está hablando en sentido... Regeneración es un nacimiento en sentido espiritual. Nuevo nacimiento. ¿Ok? Quizás usted... bueno, pero ¿cómo explica los tronos? ¿Pero cómo explica que van a juzgar? ¿Cómo explica que el Hijo del Hombre se siente en el trono? ¿Dios no se ha ¿Jesús no se ha sentado todavía en el trono? Claro que sí se ha sentado en el trono. Lo dice la Biblia. Pero lo vamos a ir viendo. No como ansias. Ahorita lo que vamos a probar primero es que nosotros como cristianos, si fuimos bautizados con el bautismo bíblico, porque hay bautismos no bíblicos y uno de ellos es el bautismo de los testigos de Jehová, que no es bíblico, tampoco el bautismo de los católicos, es con todos los requisitos bíblicos, ponen o quitan requisitos, los mormones bautizan poniendo o quitando requisitos, de hecho añadiendo muchos requisitos para poder bautizar a una persona que la Biblia misma no lo pide. Entonces no es un bautismo bíblico, en referencia a que cumplen con todos los requisitos bíblicos. Pero si usted fue bautizado bíblicamente con todos los requisitos que la Biblia pide, entonces usted ya fue regenerado. Usted ya nació de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos al segundo pasaje que habla, donde aparece la palabra regeneración, que no es restauración, sino regeneración. Son diferentes. Restaurar es algo que estaba completo, se rompió y luego lo pegamos, ¿verdad? Para que volviera a estar completo, ¿verdad? Eso es restauración. Regeneración no. Regeneración es hacer de nuevo algo, nacer de nuevo. Vamos entonces a Tito capítulo 3 versículos 4 al 5, donde aparece la palabra regeneración. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, note, ¿de quién? De Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es ese lavamiento? ¿En qué nos lavamos? ¿En agua? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, se habla de un lavamiento, ¿verdad? Generalmente se lava uno las manos con agua, ¿verdad? O se lava algo, se quita uno la suciedad con agua. Y luego dice el lavamiento de la regeneración. Ese lavamiento es para regenerar y también nos renueva el Espíritu Santo. Entonces encontramos agua o un lavamiento y encontramos al Espíritu Santo. Ahora, si tenemos esto en cuenta y lo comparamos con Juan capítulo 3 versículo 5, palabras del mismo Señor Jesucristo, responde a este estudioso de la ley, ¿verdad? A Nicodemo, dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto es cierto te digo que si no naciere de agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacieres del agua y del Espíritu, agua, lavamiento de la regeneración, y del Espíritu, la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros los cristianos ya fuimos regenerados. Ya nacimos de nuevo. ¿Cómo lo vemos? Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Desde el 37. Y aquellos hombres se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. ¿En qué se bautizaron? En agua. Hechos capítulo 8. El eunuco se bautizó. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Verdad? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya nacimos de nuevo. Fuimos regenerados. Ya sucedió la regeneración. No está hablando de la tierra no va a ser regenerada, está hablando de nosotros. Fuimos regenerados, nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Ok? Sí dice la Escritura. Entonces, ya fuimos regenerados en el bautismo. No voy a ahondar más en este punto. Creo que entiende lo que refiere. Ahora expliquemos Mateo 19 del 20 al 30. O de otros en adelante. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, vamos a ver si Jesús ya se sentó en su trono o no. Porque esa sería la siguiente pregunta. Pero ahí dice que la regeneración sucederá cuando Jesús se siente en su trono. Y Jesús no se ha sentado en su trono. Claro que ya se sentó en su trono. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 2, 30 al 33, palabras del mismo Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Ya levantó Dios a Cristo? Sí. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Ya resucitó el Padre a Cristo? O Cristo mismo, porque también dice la Escritura que Él mismo se resucitaría. Y el Padre lo resucitaría y el Espíritu Santo lo resucitaría. Ya sucedió. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. ¿Ya fue resucitado Cristo? ¿Ya fue levantado? Si ya fue levantado, ya fue sentado en su trono. Cristo ya está sentado en su trono, ya fue recibido arriba en gloria. Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios. No dice que será exaltado. Ya está siendo exaltado porque ya fue levantado, ya fue resucitado. Ya Dios lo levantó entre los muertos. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Y ya recibió del Padre la promesa. ¿Cuál promesa? De sentarse en su trono. Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa. Y también del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Dice, esto que sea derramado, que es lo que vosotros veis, oís. Todas estas promesas del Padre de levantar al Cristo, de resucitarnos, de cumplir la promesa de que esté sentado a la diestra de Dios, que se siente en su trono, recibir nosotros el Espíritu Santo, la promesa hecha por el Padre, el Espíritu Santo, que se derramara sobre vosotros, eso que veis, oís, que sucedió en Hechos capítulo 2, ya sucedió. Cristo ya está sentado en su trono. Ya. Porque si ya resucitó, entonces, y ya fue recibido arriba en gloria, ya está en su trono. No es como ellos piensan y dicen, no, va a venir un milenio y Cristo se va a sentar en un trono y va a gobernar la tierra, porque el que se sienta en su trono es para gobernar algo. Ya está gobernando. Es más, desde que creó todas las cosas, Él gobierna todas las cosas son hechas por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas en Él existen, dice Colosenses 1, del 15 en adelante. Todo. Ya absolutamente está gobernando sobre la creación desde el inicio que creó todo. Ahora, ¿ya se sentó en su trono? Sí, porque ya resucitó. Ya está sentado en su trono. ¿Ya sucedió la regeneración? Sí, usted y yo somos regenerados ya en el nuevo pacto, en el bautismo. Entonces, dos cosas ya sucedieron. Nuestra regeneración, por medio del bautismo, ¿verdad? Del agua y del Espíritu. Número 2, ya se sentó en su trono, porque dice que el Padre había prometido resucitarlo y levantarlo, ¿verdad? Para que se sentase en su trono. No dejarlo muerto, sino levantarlo entre los muertos. Y ya lo exaltó. Y está a la diestra de Dios.
Entonces, ya sucedieron esas dos cosas. Y usted dirá, pero y luego los apóstoles dicen que se van a sentar sobre 12 tronos. A ver, ¿cómo lo explica? ¿Cómo? El problema es que todo lo quieren entender literalmente, de manera física. Los apóstoles ya se sentaron a juzgar a Israel, porque esa es la promesa, que se sentaran a juzgar a su pueblo Israel. El tiempo de la regeneración comenzó en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 38, porque aquel día se bautizaron como 3,000 personas, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Y dado que regeneración significa nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nacimiento espiritual, o nacer de nuevo espiritualmente, entonces ese día iniciaron los nacimientos espirituales por medio del bautismo, ¿verdad? Fueron en agua los bautismos y recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Tito 3:5 nos lo aclara, ¿verdad? El lavamiento de la regeneración y habla del Espíritu también, ¿verdad? La renovación en el Espíritu. Entonces, ¿ya fuimos regenerados en el bautismo? Ahora, si la palabra regeneración significa o se refiere a la conversión, ¿verdad?, de los fieles, entonces los apóstoles ya se sentaron a juzgar a Israel en esa regeneración. Ya están, de hecho, ya juzgaron a Israel. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Y dónde están los tronos? Pues trono hace referencia a alguien que está en autoridad, que está emitiendo un juicio sobre alguien, ¿verdad?, que no está cumpliendo las leyes. Un trono sin el que se sienta en el trono no es nadie. Un trono vacío no tiene autoridad. El que tiene la autoridad es el que se sienta en ese trono. Entonces, trono es en referencia a aquel que se le da la autoridad para emitir juicios y juzgar a Israel. Entonces, ¿ya estaban juzgando los 12 apóstoles a Israel? Claro que sí. ¿Quiénes predicaron en Hechos 2:38? Si usted lee todo el contexto de Hechos 2:38, dice, y levantándose Pedro y los 11 junto con él, empezaron a juzgar a Israel. Ustedes han pecado, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes han hecho esto, ustedes son culpables. Por eso dice en Hechos 2:37, al oír esto los judíos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ponernos en paz con Dios? Pedro le dijo, tienen que ser regenerados, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Estaban emitiendo juicio. ¿Qué estaban diciendo? Si no obedeces este mensaje que Dios mandó que les dijéramos, el Evangelio, van a ser condenados. ¿Quieren salvación? Tienen que arrepentirse, bautizarse para el perdón de sus pecados, ¿verdad? La regeneración, el lavamiento de la regeneración y también la renovación en el Espíritu. Bien, entonces ya estaban juzgando. Pero eso usted se lo saca de la manga. Bueno, vamos a ver los pasajes, cómo se puede juzgar y se puede emitir juicios y estar emitiendo o gobernando, o decidiendo, emitiendo juicios sin necesidad de estar sentado literalmente en un trono, sino simplemente con que Dios te dé la autoridad. ¿Quiere verlo? Es más, vamos a ver 2 ejemplos. Primer ejemplo de un juez que se le da la autoridad y emitió juicios. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe, Noé condenó al mundo. Noé estaba emitiendo un juicio hacia el mundo, estaba juzgando, estaba diciendo, si ustedes no entran en esta arca que Dios me mandó a hacer, si ustedes no obedecen lo que Dios pidió, ustedes van a morir. Está emitiendo un juicio. ¿Y cómo lo estaba emitiendo? Moisés estaba en un trono. Claro, Dios le había dado autoridad para condenar al mundo por medio de la fe, de la obediencia que estaba llevando a cabo Noé. Y fue hecho heredero de la justicia. Dice que viene por fe. La justicia que viene por la fe. Vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive, ¿recuerdan Nínive? Dice, se levantarán en juicio contra esta generación. Note, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Van a sentarse a juzgar. Los hombres de Nínive. Pero ¿cómo van a juzgar Noé y Nínive si no estaban sentados en tronos? Dice, porque Noé tuvo fe y llevó a cabo en obediencia lo que Dios le mandó. Y con su fe y su obediencia a Dios, condenó al mundo. Les predicó, no obedecieron. Ok, ustedes están condenados, yo me voy a salvar en el arca. Si ustedes no quieren salvar, ese es asunto de ustedes. Ya estaba emitiendo un juicio hacia ellos. Ahora, ¿cómo lo hizo Nínive?
Bueno, Nínive, al arrepentirse, estaba emitiendo un juicio, porque Nínive se arrepintió y dijo, estamos mal delante de Dios, hay que ayunar, todos nuestros animales, nosotros todos en general. Pero Jerusalén y los judíos no se arrepintieron. Entonces dice, por eso se levantará en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Nínive obedeció, Nínive tuvo fe, Nínive llevó a cabo los mandamientos de Dios. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Entonces Nínive va a condenar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Nínive sí obedeció, Jerusalén no obedeció. ¿Cómo condenó? ¿Cómo se sentó en el trono Noé? Pues con la fe. ¿Cómo? Dios le dio la autoridad. Noé, tú tienes el mensaje de salvación, díselos a todos. Si no se arrepienten, tú vas a emitir el juicio. Se van a morir ahogados si no entran en el arca. Dios lo mandó. No le hicieron caso. Entonces Noé mismo los estaba juzgando y los estaba condenando. Por la obediencia a Dios. Igual los hombres de Nínive. Por su obediencia a Dios, estaban condenando al mundo. ¿No hacían lo mismo Pedro y los 11? Diciendo ese primer mensaje en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hablándoles duro, ¿verdad? Ustedes han matado, ¿verdad?, a Jesucristo. Ustedes son los culpables. Ustedes esto. Bueno, se están sentando en el trono con la autoridad que Dios les dio. Esos 12, y vamos a leerlo. Mire, déjame se lo leo porque a lo mejor usted dice, no, eso no lo dice. Bueno, vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y luego empieza a hablarles Pedro, a hablar junto con los otros en lenguas, ¿verdad?, en diferentes idiomas a las demás personas que estaban ahí. Versículo 22, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, Jesús aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron por mano de inicuos, crucificándolo, ustedes lo crucificaron, al cual Dios lo levantó, lo cual ya está en su trono, ya se cumplió esa promesa, Suelto los dolores de la muerte, por lo cual era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, veía siempre al Señor delante de mí. Vamos al 29. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado de que su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en tu trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el aire, en su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Estaba emitiendo juicio Pedro y los 11 en diferentes idiomas? Sí. ¿Estaban juzgando a la nación israelita en el día de Pentecostés porque el Pentecostés era una celebración judía? Sí. La estaban juzgando, le estaban diciendo, ustedes mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron, y si no hacen algo, ustedes van a ser condenados. Ustedes lo mataron. Por eso esas 3,000 personas dijeron, varones hermanos, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos para quitarnos esta culpa? Bueno, arrepentíos. Necesitan ser regenerados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo en el lavamiento de la regeneración y en la renovación en el Espíritu Santo. Cristo ya había resucitado, ya estaba sentado en su trono. La regeneración se estaba llevando ya a cabo con medio de los bautismos y el don, entregando el don del Espíritu Santo. Y los 12 apóstoles ya estaban juzgando a Israel. ¿Cómo lo juzgaban?
con esa autoridad que Dios les dio, que es como si sentarse en un trono. Dios les dio la autoridad de decirles: ustedes mataron a Cristo, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan cambiar, porque si no lo hacen, se van a condenar. Esta es la única respuesta. Necesitan arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de esos pecados que han cometido, porque si no, hay problemas. Ya estaban juzgando. ¿Ve cómo no habla del mundo? No habla del nuevo nacimiento espiritual del mundo. Ahora, si usted cree que ese pasaje de Mateo habla en Mateo 19:28 habla de regeneración, que es un nuevo nacimiento espiritual, entonces el mundo va a tener un nuevo nacimiento espiritual. Hay que bautizar al mundo. No, mis amigos, no. Hay que ser serios con la palabra de Dios. Estas cosas ya se habían llevado a cabo. En este pasaje no habla de esa restauración, que es otra cosa, no es lo mismo regeneración. Bien, hablemos del contexto en Mateo 19:28 al 30. Vamos a ver de qué hablaba Jesús. Dice en el 19 del 21 al 30, Jesús le dijo, ¿te acuerdas la plática con el joven? No la vamos a leer, todo usted puede leerla. Dice, anda, vende todo lo que tiene y dalos a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la promesa celestial a este joven. Y tú ven y sígueme. 22. Oyendo este joven la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De un reino. ¿Aquí en la tierra? No, en los cielos. Tesoros en el cielo, reino en los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Hablaba del reino terrenal? No, hablaba del reino de Dios, del reino de los cielos, tesoros en los cielos. Versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 26. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro. Le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, en el nuevo nacimiento espiritual, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, después de que resucite, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Lo hicieron en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2? ¿Sí? Juzgaron. Ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes son culpables. Ustedes necesitan ponerse a cuentas con Dios. Lo hicieron. Sucedieron las tres cosas. Sucedió la regeneración. Sucedió que Cristo ya había resucitado y había sido recibido arriba en gloria. Ya estaba sentado en su trono. Otra vez trono en referencia a su lugar, ¿verdad? De autoridad. Igual como los 12 apóstoles estaban en ese lugar de autoridad, ¿verdad? Gobernando, rigiendo y juzgando a las 12 tribus de Israel. 29. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará 100 años de vivir en la tierra. Isaías 65. No. Vida eterna. Por más que se dicen, es que el Armagedón y que se sobrevivimos. Vida eterna. Pero es que si no vida eterna es lo que promete el Señor. ¿Ok? No 100 años. No el niño morirá de 100 años. No. Vida eterna. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Pero para eso tenemos que ser regenerados. Participar de la regeneración, ¿verdad? Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos bautismo, sumergir en agua, y don del Espíritu Santo. Las mismas cosas para poder ser regenerados. Bien. Seguimos. Ahora expliquemos el contexto de Isaías 23, 5 al 6, que no recibí la explicación de qué contexto se habla ahí. En el contexto, si empezamos en el capítulo 22, versículo 1, nos habla al rey de Judá. Es un mensaje dado por el profeta Jeremías al rey de Judá, literalmente. Versículo 5. Que si ese rey de Judá continúa en desobediencia, dice, esta casa quedará vacía, en el versículo 5.
En el versículo 9 dice, serán destruidos por servir a dioses ajenos. Judá, ¿necesitas arrepentirte o vas a ser destruido? Versículo 12, van a ser llevados en cautiverio. Dios los iba a mandar en cautiverio bajo el dominio de otra nación más fuerte que ellos. Versículo 21, nunca oíste mi voz, dice Jehová. Versículos 25 al 27, van a ser llevados en cautiverio. Vuelve a repetirles el Señor, ¿verdad? Ahora, capítulo 23, que es en especial toman el 5 y el 6, ignorando el contexto. Versículo 3 dice, por no poner más, ¿verdad? Dice, recogeré el remanente de mis ovejas de las tierras donde las eché, dice Jehová. O sea, esas ovejas, esos israelitas que van a ser llevados en cautiverio porque Judá no se arrepintió, que van a ser llevados esclavos, dice, voy a traerlos nuevamente, dice Jehová. Los recogeré de la tierra donde los eché, donde los castigué. Versículo 5. Después de hacer que regrese, el remanente hará que se levante un rey justo. Es lo que está diciendo el versículo 5. Cuando traiga ese remanente, voy a hacer que se levante un rey justo. Versículo 6. De quienes habla Dios es de Judá e Israel. Ahí no lo dice literalmente en el versículo 6. Dice que habla de Judá e Israel específicamente. Versículo 8. Se alegrarán los judíos. Versículo 8. De regresar del cautiverio. Entonces, ¿de qué estaba hablando en el contexto? De que en el futuro iba a venir Cristo, iba a gobernar por 1000 años, iba a reconstruir la tierra, nada de eso. En el contexto simplemente se está tratando de la liberación del Judá del cautiverio babilónico. De eso. De eso se está hablando en el contexto. Ahora, quizás usted diga, no, espérame. Pero también hay que reconocer que el profeta Jeremías hizo profecías en cuanto al tiempo, para que van a suceder en el tiempo de Cristo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Primero ya fuimos al contexto y el contexto no habla de reconstrucción del planeta Tierra por ningún lado. ¿Ok? Hay que ser claros en eso. No habla de eso. Que si dice David o no, eso es independiente. No habla de reconstrucción del planeta Tierra por ningún lado. ¿Ok? Ahora bien, está hablando de los judíos que fueron llevados en cautiverio y que van a ser traídos otra vez a su tierra. Ahora, quizás diga, sí, pero al mismo tiempo, pues es una profecía. Es una profecía que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Bueno, en ese caso, usted como testigo de Jehová tendría la obligación de probar dos cosas, al menos. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, ¿en qué parte del Nuevo Testamento se menciona esa profecía de Jeremías, ¿verdad? Que estamos viendo? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se menciona específicamente esa profecía de Jeremías 23, 5 al 6? Segundo, tendría usted que probar que esa profecía que se da de Jeremías y se menciona en el Nuevo Testamento es en referencia a la regeneración del planeta Tierra. Tiene que probar esas dos cosas para que su argumento sea verdadero. Número 1. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se hace referencia a esa profecía de Jeremías 23, 5 y 6? Número 2. Si aparece en el Nuevo Testamento, ¿esa profecía se refiere a la regeneración del planeta Tierra? Note que estoy usando regeneración, cuando no es correcto usar regeneración, pero ellos lo utilizan intercambiablemente, ¿verdad? Las dos palabras. Regeneración, restauración, reconstrucción. Usa todas las palabras y creen que es lo mismo. Bueno. Vamos a hacer lo mismo que ellos, ¿verdad? Vamos a darles el privilegio que vamos a suponer que son sinónimos cuando no lo son. En la regeneración del planeta Tierra. Entonces tendrías que probarlo, ¿verdad? Tendrían que probarlo que va a suceder. Ahora vamos al primer punto. Tendrían que probar lo siguiente. Un ejemplo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 17, dice lo siguiente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Note, esto que está diciendo el escritor de los Hebreos es en referencia a una profecía de Jeremías. ¿Puedes hacer lo mismo con Jeremías 23, 5 al 6? Porque note lo que dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta profecía de Jeremías 31, 31, ¿cómo sabemos
que sí es profecía para futuro, porque la menciona un escritor inspirado en el Nuevo Testamento. Note cómo está la similitud. Jeremías 31:31, Hebreos 10:16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondremos leyes en sus corazones. Note Jeremías 31:31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y suscribiré en sus corazones. Lo mismo. ¿Puede usted hacer eso con Jeremías 23:5 al 6? O quizás pueda hacer algo como esto, que es otra profecía de Jeremías. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, Mateo 27:9, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. ¿Puede mencionarme un pasaje donde se mencione Jeremías 23:5, 6 y que diga, esto fue lo dicho por el profeta Jeremías? O si no dice esto fue lo dicho por el profeta Jeremías, al menos que esté la cita como en Hebreos capítulo 10, en referencia a Jeremías que ya miramos. O inclusive, de alguna manera lógica y convincente, con el contexto, probando literalmente que cada texto va con su contexto. ¿Podría probarlo? De que Jeremías 23:5 al 6 es algo que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento, que se menciona en el Nuevo Testamento, de alguna manera lógica, racional y convincente. Pues no, ¿sabe por qué no? Porque así no estudian los testigos de Jehová la Biblia. Así no lo hacen. Segunda cosa que tendría que probar, que esa profecía es en referencia a la regeneración del planeta Tierra. Y note que estoy usando otra vez regeneración cuando no es correcto usar regeneración. Regeneración es el nacimiento espiritual, pero lo estoy usando como ellos lo usan intercambiablemente. Restauración, regeneración, reconstrucción, etcétera, etcétera. Buscan todas estas palabras y dicen, estas son, mira cómo se unen una con la otra, mira, es lo mismo. No, son palabras diferentes. Ahora, si logras probarlo primero, mi amigo, de que sí aparece esta cita de Jeremías 23:5 al 6 en el Nuevo Testamento, en referencia en el Nuevo Testamento, o lo pruebas de una manera lógica, racional, ¿verdad? Creíble, entonces el segundo punto que tendrías que probarnos es que esa referencia es en relación a eso que estás diciendo, que Cristo va a gobernar por 1000 años sobre la tierra, que regeneración es restaurar todas las cosas, el planeta Tierra, los animales, las aves, todo eso, tendrías que probárnoslo. No nada más lanzar textos. Si logras probar el primer punto, deberás probar en mostrar que esta profecía es en realidad la restauración del planeta Tierra. Y no lo vas a poder hacer. Discúlpame, no existe tal cosa. Pero inténtalo. ¿No? Inténtalo. Ahora, quizás la base de ellos diga, pero es que ahí en la profecía de Jeremías dice que levantará a David. Esto es en referencia a Cristo. A Cristo se le relaciona con el rey David. Dice, entonces ese trono ya fue restaurado. No será restaurado junto con la tierra física. Ya vimos que ese trono ya fue restaurado. ¿Cómo lo sabemos? Para allá vamos. Dice, ¿dónde me quedé? Restaurado junto con la tierra física, ya que fue restaurado al tener los gentiles acceso a la salvación. Y la profecía mencionada es la de Amós, no la de Jeremías. De hecho, en Amós 9, del 11 al 12 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿verdad?, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová. No aparece ahí, pero déjeme leérselo completo. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ahora, esta profecía de que se levantaría ese reino de David, o ese tabernáculo de David, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece mencionado en el Nuevo Testamento esa profecía de Amós? No es de la de Jeremías, no es la de Jeremías 23:5 al 6, es Amós. Fíjese cómo lo dice. Hechos capítulo 15, versículo 7 al 19. Déjeme borrar otra vez, eliminar el video para que pueda leerlo junto conmigo. Después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles
que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Note de lo que están hablando, que Dios escogió que los gentiles también escucharan el evangelio y creyeran en el evangelio. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Pues el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros judíos y ellos como gentiles. Los purificó por la fe en sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablaban de la circuncisión en el contexto. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Quiénes? Tanto judíos como gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Muy importante, subráyelo. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Cuáles? ¿Todas las palabras de todos los profetas? No. Hace referencia a un profeta específico, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué estaba diciendo Jacob? Que el tabernáculo de David ya había sido reedificado. ¿Cómo? Cuando Dios mandó llamar o permitió el acceso a los gentiles. Dice: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, no nada más los judíos, sino también todos los gentiles, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Versículo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Ya se había levantado ese reino de David? ¿Sí o no? ¿Ese tabernáculo de David? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Cristo ya gobernaba y está gobernando hoy en día. Ya es ese David que gobierna, porque usted y yo, que somos gentiles, ya tenemos entrada para que el resto de los hombres busquen al Señor. Por eso dice, y concuerda. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Qué? Que los gentiles también tienen entrada. Que los gentiles también son pueblo de Dios. Que el resto de los hombres busquen a Dios. Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ya no los molesten a los gentiles. Ellos también son parte del reino donde reina David. El tabernáculo de David ya está establecido. Así es que si sigue esperando, pues se va a quedar esperando porque ya está en vigencia. Usted está esperando un reino físico, como los judíos que esperaban un reino físico. Dice, creo que esto ya lo vimos. También lo mismo. Okay. Entonces, como hemos visto, si la base es que se levantaría ese David, ¿verdad?, que reinaría, pues ya está reinando Jesús. ¿Y cómo reina? Sobre todos los hombres, porque en la profecía también dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, el resto de Edom y a todas las naciones, dicen profecías, Amós 9, 11 al 12. El tabernáculo de David ya se erigió. Por eso los gentiles ahora formamos parte del reino de Dios, que es la iglesia. Ya estamos en el cuerpo de Cristo, ya estamos en el reino de Dios. Colosenses 1, del 13 en adelante, ¿va? Nos ha rescatado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando somos redimidos en su sangre, ¿verdad? Entonces cuando somos limpios en la sangre, cuando tenemos ese nuevo nacimiento de la regeneración, somos trasladados al reino de Cristo, espiritual, no físico. El mismo error que cometieron los judíos desde siempre de esperar un reino físico, por eso rechazaron al Mesías. Igual lo hacen los testigos de Jehová, siguen esperando que Jesús se siente sobre un trono, ¿verdad?, físico.
que reine físicamente sobre la tierra, una tierra física, una habitación física, un cuerpo físico, todo físico, igual que los judíos. Mas Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, de esta tierra, de esta materia, mis seguidores pelearían para que yo fuera rey. Pero mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Ya está en vigencia. Ya está sucediendo la regeneración con cada bautismo, con cada alma que se convierte al Señor. Estamos emitiendo juicios, no solamente los 12 apóstoles, usted y yo, cuando predicamos el Evangelio. Cristo ya fue resucitado, ya está sentado en el trono del Padre. Ya se cumplieron esas cosas. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Dónde radica el error de los testigos de Jehová? Bueno, el error de los testigos de Jehová en cuanto a este tema de la restauración y la regeneración, en que solo buscan citas o frases específicas en toda la Biblia que suenen como que apoyan su idea. Y se olvidan del contexto. Dicen, aquí dice regeneración, ahí está, regeneración de todas las cosas. Ahí dice todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. ¿Y el contexto? No, ahí dice todas las cosas. Y regenerar todas las cosas es volver todas las cosas como estaban antes. ¿Cuál era el propósito de Dios? Por eso establecen esta falsa punto de partida. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que viviéramos eternamente en la tierra. Ahí está, regenerar a las cosas que eran antes. No, Dios ya no quiere cosas materiales, ahora quiere que vivamos espiritualmente. De una manera eterna, porque todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ok, dice en que solo buscan citas con frases específicas que suenen que apoyan su idea y olvidan el contexto. Tuercen las escrituras, establecen una falsa doctrina y hacen que todos sus seguidores tengan que aceptar la interpretación, y si usted no está de acuerdo con ellos, va a tener problemas. Si es un testigo de Jehová fiel, tiene que aceptar lo que un grupo especial llamado siervos fieles y discretos le dicen que tiene que entender, porque esos son a quien Dios les revela su voluntad. Y si usted no acepta lo que ellos dicen, usted está rechazando la voluntad misma de Dios. Wow, pues por eso esta interpretación. Un hombre imperfecto que se hace llamar el único que puede entender las escrituras y decir cómo interpretarlas, se equivocó. Y se ha equivocado miles de veces, esos llamados siervos fieles y discretos. Cientos de veces se han equivocado. Y se siguen equivocando, siguen cambiando doctrinas. Basta con que vaya a la historia, amigo testigo de Jehová, vaya e indague en historia y verá cómo vienen todos estos errores y cambios y profecías falsas, etcétera, etcétera. Ya miraremos un tema más adelante en cuanto a eso. Entonces, ahí radica el error. Que tienes que aceptar lo que alguien te dice. Así dice ese texto y ese texto se refiere a esto. Oiga, pero el contexto. Así dijo el siervo fiel y discreto y tienes que aceptarlo. Si no lo aceptas, viene castigo. No, pues no, imagínese. Ese es el problema. Ahora, probémoslo. Toda esta plática que tuve con esta persona giró en referencia a una frase específica, ¿verdad?, que ellos buscaban establecer. Esta frase es la restauración. La palabra restauración. Restauración, ¿verdad?, regeneración, suena igual, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la regeneración de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Ahí está, ahí dice todas las cosas van a ser restauradas. En mi mente me han dicho que se refiere al mundo y eso es lo que es. Oye, pero ya no, el contexto no importa, me lo dijo el siervo fiel y discreto y así es. Él es el especial de Dios, el que nos dará el alimento a su tiempo. Cuando en ese texto ni siquiera habla de eso. Habla de siervos, ¿verdad?, de mayordomos fieles y mayordomos infieles. Y luego en el siguiente, ¿verdad?, de las vírgenes sensatas y de las insensatas. Y luego en el siguiente, del administrador, ¿verdad?, fiel de los talentos y el administrador infiel de los talentos. Entonces toda persona puede ser fiel o infiel a Dios. Pero él dice, no, es el siervo fiel y discreto. Es especial. Sacado de un pasaje totalmente fuera de contexto otra vez. Como todos y muchas de las doctrinas de los testigos de Jehová. Y hay un dicho que dice, todo texto fuera de contexto no es más que un pretexto para probar un error, ¿verdad?, una falsa doctrina, engañar a la gente. Entonces todo giró en base a la palabra restauración, y si le pones de todas las cosas, mucho mejor. De todas las cosas, suena más impactante. Ahora, vamos a ver y a probar este error. Cuando un testigo lee esta frase, ¿verdad?, restauración de todas las cosas, su mente le dice
Se refiere a que la tierra será restaurada y nuestra vida en la tierra será restaurada en ese futuro en el que Dios ha establecido para todo testigo fiel, porque la frase dice todas las cosas y todas las cosas son todas las cosas, incluyendo la tierra. Pero esto sucederá cuando Cristo venga y se siente en su trono y reine sobre la tierra por 1000 años, etcétera, etcétera. Y más doctrinas empiezan a añadir cosas y cosas. Pero si tú te mantienes fiel durante el Armagedón y que no sé qué, y que bla, 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 y que el periodo de la prueba, y que... complican tanto algo que es tan sencillo de leer en la Escritura y entender la voluntad de Dios. Lo hacen tan complejo porque es una mentira. Y podríamos seguir añadiendo más ideas que agregan a esta simple frase. Todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Ya esa frase, restauración de todas las cosas, le pusieron que será restaurada la tierra, serán restaurados los animales, serán restaurados nuestra relación con los animales, la prosperidad, el trabajo, las casas. ¿Qué más dijo este hombre en el escrito? Le añadieron infinidad de cosas. Esas son todas las cosas. Ay, mira qué bonito. Cuando en el contexto no habla de eso. Pero bueno, vamos a ver y pensemos como ellos. Mire. Probemos que están en un error de interpretación. Si pensamos un momento como ellos, si la frase todas las cosas significa que todo volvería a su estado original, restauración de todas las cosas o restaurar todas las cosas, significa que todo volvería a su estado original como en el inicio en Génesis, porque la misma frase dice todas las cosas. Entonces le tengo una mala noticia, amigos testigos de Jehová. La restauración de todas las cosas ya se llevó a cabo y ustedes ni se dieron cuenta. Amigos TJ, testigos de Jehová, no se dieron cuenta. Dice la Escritura que si, porque aparece restaurará todas las cosas, significa que va a ser esa limpia completa en el mundo, todas las cosas volverán a su estado original. Entonces ya sucedió, dijo Jesús. ¿Cómo lo sé? Acompáñeme. Reina Valera. Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le están preguntando. La profecía dice que Elías tiene que venir antes del Mesías. Responde Jesús. Jesús no miente. Le dijo, a la verdad, Elías viene primero. Es cierto. Esa profecía dice que Elías viene primero. Es cierto. Y restaurará todas las cosas. ¿Cuándo vendrán días? ¿En el fin del mundo? No, en el fin de los tiempos, no. Nota lo que dice Jesús. Mas les digo que Elías ya vino. ¿Y qué iba a hacer Elías cuando viniera? Iba a restaurar todas las cosas. Amigos testigos de Jehová, todas las cosas ya fueron restauradas y usted no se dio cuenta. Porque ahí dice, restaurará todas las cosas. ¿No es la frase que buscan para probar su falsa doctrina? Ahí está. Elías iba a venir a restaurar todas las cosas y Cristo dijo que Elías ya vino. Entonces ya todas las cosas fueron restauradas porque eso venía Elías. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. ¿Ya vino Juan el Bautista? Sí, entonces todas las cosas ya fueron restauradas. Y si no, ¿por qué no? Ahí está la frase. Si la base para su creencia es la frase y restaurará todas las cosas, ahí está la frase. Elías iba a venir a restaurar todas las frases. ¿Ya vino Elías, que es Juan el Bautista? Sí, dice Jesús. Elías ya vino. Ya vino. Y es Juan el Bautista. Y ya hasta lo mataron, ¿verdad? Dice Jesús. Ya hasta murió. Ya restauró todas las cosas. Entonces, si Elías ya vino, si Elías ya restauró todas las cosas, dice Jesús, porque Elías ya vino, y si Elías era el Juan el Bautista, yo me sigo preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aún no vivimos en el paraíso? Acariciando leones y entre serpientes que no nos muerdan. Niños que mueran de 100 años. ¿Por qué? Si ya restauró todas las cosas, ¿por qué Jesús no está sentado en un trono literal, gobernando la tierra por 1000 años literales? Ahí está la frase. Elías restauraría todas las cosas. Y ya vino, y ya se fue, dice Jesús. Restauró todas las cosas. Vino a lo que iba a cumplir, a restaurar las cosas.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ve que no es nada más tomar frases que vayan a su mente y digan, aquí dice restaurar, eso es, ahí está restaurar todas las cosas. Entonces Elías ya restauró todas las cosas. A ver, ¿cómo le hacemos? Entonces, según la manera de interpretar la Biblia, los testigos de Jehová, Juan el Bautista ya reconstruyó la tierra. Y todos como estaba en su estado original en el inicio. Porque Jesús lo dijo, no lo dijo cualquier hijo de vecino, lo dijo Jesús, que ya había sucedido. Y que era Elías, Juan el Bautista. Había restaurado ya todas las cosas. ¿Escuchó bien? Juan el Bautista ya había restaurado todas las cosas. Entonces, ¿por qué no vivimos aún en el paraíso? Yo me pregunto. Porque los testigos de Jehová están trazando mal las escrituras. No se trata de seleccionar frases y decir, aquí está, todas las cosas, es todas las cosas. No, mis amigos, necesitan dejar de trazar las escrituras de esa manera. Los están engañando, sus siervos fieles y discretos. Les están mintiendo. Escudriñen las escrituras, dijo el Jesús, porque en ellas, ¿va? Tenés vida eterna. Hechos, también encontramos allá en Hechos, ¿verdad? Aquellos hombres que dice eran más nobles que los que estaban en Salónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que lo decían era así. Dice Hechos capítulo... Bueno, en fin, no es el punto. Entonces simplemente seleccionando frases sin tomar en cuenta el contexto nos lleva a estas falsas explicaciones de los testigos de Jehová. Les recuerdo que la escritura nunca fue de interpretación privada. Hechos 17, 11, leamos, en fin. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el que hablaba era el apóstol Pablo con ellos. Y aún así le decían, Pablo, serás Pablo, pero muéstranos en la escritura a ver si es cierto que es como tú lo dices. A ver si está en el contexto, a ver si es correcto como lo estás diciendo. Hechos 17, 11. Entonces les recuerdo, mis amigos testigos de Jehová, que no hay interpretaciones privadas. Dios nos dio la Biblia y usted la puede entender. Si usted sabe diferenciar entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, si sabe diferenciar contexto inmediato, contexto remoto, contexto general, ¿verdad? Hacerle preguntas al texto, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo, cómo se lo dijo, etcétera, etcétera. Usted puede entender la Biblia. Dice el 2 de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna, es de una interpretación privada. Esto quiere decir que, no, nada más ciertos hombres pueden entenderla. No es cierto. Ninguna es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada la Biblia. No es de interpretación privada las profecías. No lo es. Así es que si a usted le dicen, por ejemplo, que solo el profeta entiende las escrituras o es el único que comprende la voluntad de Dios, es falso. La profecía no es de interpretación privada. O que si a usted le dicen, no, solamente los sacerdotes católicos pueden entender la Biblia, porque si usted trata de estudiarla se va a volver loco con la Biblia, le dicen a los católicos, los sacerdotes. Solo los sacerdotes somos los encomendados por Dios para entender las escrituras. Usted no. Es falso, la escritura no es de interpretación privada. O si le dicen, es que solo los siervos fieles y discretos tienen la revelación de parte de Dios. Es falso. La escritura no es de interpretación privada. Y si usted dice que solamente los fieles y discretos tienen la voluntad de Dios en sus manos, pues usted está en el mismo barco que los otros grupos sectarios, ¿verdad? Como lo son, en este caso, los mormones, pentecosteses o algunos grupos ramas de Pentecostés, los católicos, ¿verdad? Lo que diga el Papa, eso es cátedra. Cuando habla es cátedra, así es palabra de Dios. Bueno, usted está en ese grupo. Y si usted cree que nomás ese grupo de siervos fieles y discretos pueden entender las escrituras, pues está en el mismo error que esos otras falsas doctrinas. Porque la escritura nos dice, no es de interpretación privada.
usted puede entenderla, yo puedo entenderla si estudiamos el contexto. Nunca ha sido de interpretación privada, de que solamente algunos pueden entenderla. No es cierto, esto es falso. Esto lo hacen los hombres para engañar a las personas. Por eso, si usted tiene una Biblia, estúdiela en su contexto, ¿verdad? Pregúntele al texto. Bien, entonces, mis amigos, mis hermanos, gracias por habernos aguantado en esta hora, casi 2 horas ya, 2 horas hablando. 2 horas hablando. Gracias por haberse quedado con nosotros, gracias por haber estudiado la palabra de Dios junto con nosotros, y le agradecemos que usted comparte estos videos, que usted esté al tanto de las transmisiones y de las cosas que ponemos por ahí en YouTube y en Facebook. No lo hago este video con la finalidad de humillar a nadie ni de ofender a nadie. Me pareció interesante tratar el tema desde ese punto con el comentario que se me hizo. Espero haberlo hecho con respeto y que no se sienta ofendido esta persona que me hizo estos comentarios. Simplemente hay que buscar la verdad de Dios, y a la hora de buscar la verdad de Dios, a veces pues sí se siente uno atacado, se siente uno incomodado, pero hay que buscarla. La verdad duele, ¿verdad? Dicen la verdad no peca, pero ay, cómo incomoda. Bueno, pues sí, hay que buscar la verdad de Dios, aunque incomode. Entonces, Hechos 17:11 sea como esos hombres, ¿verdad? Escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que les dicen es correcto. No diga, es que son los siervos fieles y discretos, ellos nunca se equivocan, ellos son los elegidos de Dios. No es cierto, la escritura no es de interpretación privada. Así es que les animo en el nombre del Señor a que ustedes se prepare, estudie, indague, cuestione. Bien, nos vemos en los próximos videos. Que el Señor me los bendiga, que Jehová los bendiga, que Dios les bendiga, y nos vemos, Dios mediante, en los próximos videos si Dios nos presta vida y salud. Cuídense mucho y que Dios lleve bendiciones grandes a su familia y a usted mismo en su vida. Va a ser mi oración, que Dios traiga y mande sabiduría de la de Él a su vida, a su mente y a su corazón, para que pueda discernir la palabra de Dios de una manera correcta. Dios me lo bendiga. Nos vemos en los próximos videos. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé